Hola, saludos con todos ustedes. Mi nombre es Roberto Vargas y en esta ocasión voy a hacer un video acerca de la posición relativa de planos y rectas en los ejes coordenados en tres dimensiones, así como también la fórmula para obtener el ángulo entre dos planos en el espacio. Vamos a comenzar. Muy bien, tenemos nosotros aquí el archivo de la semana número 6 de tercero de bachillerato, en la cual vamos a revisar lo que el Ministerio de Educación nos ha solicitado que veamos para esta ocasión. Tenemos para el día miércoles, unidad 5 del tercer curso de bachillerato, planos en el espacio, posición relativa de rectas y planos. En el primer punto nos dice analizamos y respondamos la siguiente pregunta. Si en una caja de cartón colocamos una hoja sin doblar, ¿de cuántas maneras puede colocarse la hoja respecto a los lados de la caja? Por ejemplo, una forma sería colocar la hoja en forma paralela a la base. Podría ser en forma vertical, podría ser en forma oblicua, de diferentes maneras que nosotros podemos colocar esta hoja en la caja. Eso se refiere a la posición en la que va a estar un plano referente a los ejes coordenados en tres dimensiones. Leamos, nos dice, en el espacio, los ejes coordenados definen tres planos, XY, XZ y YZ. Dado otro plano cualquiera que ubiquemos ahí, podemos analizar su posición respecto a los ejes coordenados, como se muestra en la página 162, que ya la vamos a revisar. Asimismo nos dice que realicemos la actividad 8 de la página 162, y ahora que leamos lo que nos dice aquí. Nos da una recta y un plano. Entonces, si analizamos el sistema de las ecuaciones que se ha generado, en el primer gráfico nos dice que si es que la recta está dentro del plano, se forma un sistema consistente indeterminado. Ya por eso lo he corregido ahí porque está mal en el texto. Si es que la recta es paralela, pero no está dentro del plano, sino hacia arriba o hacia abajo, en el caso de que el plano fuese vertical a la izquierda o a la derecha, se llama un sistema inconsistente. Y si es que la recta cruza al plano, se llama un sistema consistente determinado. Cuando la recta cruza al plano, se llama secante. Además dice, podemos analizar la posición relativa de un plano y una recta, ¿no? Viendo la tabla de la página 162, como dije que ya vamos a ver, y luego nos pide resolver el ejercicio 12 de la página 177. Este ejercicio 12 de la página 177 ya está resuelto en una de las tareas anteriores, así que usted simplemente tendría que repetirlo. Continuamos. Ahora sí vamos a analizar la tabla 2 de la sección 2.6 que nos pide, de la página 168. Fíjense ustedes que en cada una de estas análisis que nos da de los vectores directores, hace más énfasis a las componentes, o sea, si es que tiene x, y o z, si tiene x, y o z al 0, ya tiene una posición diferente. Miren ustedes aquí también en los planos, de igual manera nos hace referencia a las componentes que tiene en el caso de los planos. Por ejemplo, en el primer caso, ustedes ven que es un plano paralelo al plano XY. En ese caso, la componente de z, solamente hay una componente de z y nada más. Z igual a 3 dice. Y ya, si es que tiene z igual a un valor cualquiera que sea, simplemente ya sabemos que cruza por el eje z y es paralelo al plano XY. Y eso es todo. En el caso de que la componente sea solo en y, va a ser un plano paralelo al XZ. En el caso de que la componente sea solamente en X, va a ser un plano paralelo a YZ. Ahora, en el caso de que sean oblicuos, por ejemplo, si tiene la componente en X, no hay en el primer caso, entonces ya sabemos que el plano va a ser oblicuo al plano YZ y es paralelo al eje OX. Y así vamos viendo solo con las componentes. Con eso vamos a hacer la actividad. Miren ustedes, tenemos 2, 4, 6, 8 literales. Vamos a hacerlo uno por uno. Vamos a ver el literal A.
nos da dos planos, dos ecuaciones. En la primera ecuación, ustedes ven que un valor de y no existe. Entonces, cuando no hay un valor de y, significa que este plano va a ser paralelo al eje y. En el caso del gráfico que yo ya les he puesto aquí, el eje y está en color verde, por eso el plano es paralelo al eje y es secante al plano XY, que es el eje X es rojo, y el eje Y es verde, y el eje Z es azul. Y en el caso de la primera, y en el caso de la segunda, Y igual a 2 nos dice. Entonces va a pasar por el punto número 2 en el eje Y, ¿no? Y es el plano que está en color celeste. Este plano va a ser secante al plano XY y a la vez paralelo al eje Z. Y eso es todo. Solamente vamos a analizarlo. Incluso así en el gráfico ustedes ya pueden darse cuenta viendo las características de la tabla. Tenemos en el caso del literal B, y igual a 0 nos dice. El y igual a 0 coincide con el eje X y con el eje Z, porque pasa por el punto 0. Entonces es un plano paralelo al eje Z, como ustedes ven en el dibujo. Luego vemos en el literal C, nos dice X igual a 2. ¿Qué significa? Que es una recta o un plano que va a pasar por el eje X en el punto número 2. Y en la tabla, cuando tenemos X igual a 1, nos dice en la tabla, dice que es un plano perpendicular. En este caso nosotros podemos ver secante al plano XY y paralelo al plano YZ. Paralelo al plano YZ. Eso es lo que nos dice en la tabla. Igual, en Y igual a menos 3, ¿qué nos dice? Y igual a 2. Eso es lo que dice en la tabla. Y igual a A2 significa que es un plano que va a ser paralelo al eje XZ. Y ya está. Lo mismo en el literal D. Dice X igual a 3. En la tabla diría X igual a A1. X igual a A1 es un plano paralelo al plano YZ. O aquí en cambio tenemos en el literal E, tenemos tres partes. En el primer plano X igual a 2 es un plano paralelo al plano YZ. Y luego dice Y igual a menos 1 más K. Esta letra K puede ser un valor cualquiera. Un valor cualquiera que podría hacer que el plano se deslice sobre el eje Y. O sea, puede ser en el eje Y en cualquier parte. Pero de todas maneras es un ejemplo como en la tabla diría Y igual a A2. Y en Y igual a A2 es un plano paralelo al plano XZ. En el caso de Z igual a 1 sería como dicen en la tabla, dice Z igual a A3. Y Z igual a A3 es un plano paralelo a plano XY. Y eso deberíamos escribir. No es necesario que hagan el dibujo, pero sí escribir lo que les estoy indicando. En el F dice 3z igual a menos 5. ¿Qué hacemos ahí? Simplemente el 3 pasa a dividir y ya queda z igual a un valor. Ese valor en la tabla dice z igual a 3 y nos está indicando que es un plano paralelo al plano XY, como vemos en el dibujo también. En el caso del literal G, X igual a 0 es una recta que va a cruzar que va a cruzar por el origen, y en ese caso diría X igual a 1 en la tabla, y en la tabla nos dice que eso es un plano paralelo al plano YZ. En el Z igual a 1 sería como dice en la tabla nos indica Z igual a 3. Ese es un plano paralelo al plano XY. Y por último, Y5 Y menos 2X igual a 0. Fíjense ustedes que aquí no hay componente en Z. Z va a ser igual a 0. Entonces ya es un plano paralelo al eje Z. Pero como vemos en el dibujo, cruza justo por el eje Z. Entonces es secante al plano XY también.
Y esa es toda la tarea respecto a lo que nos indica del día miércoles. Como les había dicho, el otro ejercicio, el ejercicio 12 de la página 177, ya está resuelto en las anteriores tareas que ustedes pueden revisar en los otros videos que ya están hechos. Luego nos dice que también analicemos esta información, ¿no? Que es de es parecida a la que acabamos de ver, pero con los gráficos y con las ecuaciones de la página 168 que ya está más fácil. Sin embargo, es una información que ustedes deben revisar y leerla. Ahora para el día jueves. En el día jueves nos dice ángulos entre elementos del espacio, ángulo entre dos rectas y también qué son rectas perpendiculares. Y nos dice en el primer punto, analizamos y respondamos la siguiente pregunta. Si toma dos lápices, coloca uno sobre la mesa y otro le va a tener firme en cualquier dirección, dice cuántas formas existen antes de que el tercer lápiz toque el lápiz de la mesa, se refiere al segundo, y qué relación existe entre los ángulos que forman los lápices que se tocan. Bueno, relativamente a esto se refiere a que si usted tiene dos lápices y coloca uno encima del otro, lo puede poner en diferentes ángulos. A eso se refiere. Leamos. En el espacio, la definición de ángulo entre dos rectas depende de su posición relativa. Si es que son rectas paralelas, ustedes saben que cuando son paralelas el ángulo es 0. Si son secantes, o sea que se cruzan, hay dos casos. Pueden ser perpendiculares o que formen otro ángulo. Y luego dice, leamos la sección 4.1 de la página 164. Aquí tenemos nosotros dos rectas, dos vectores directores, el vector U y el vector V son los vectores directores de las rectas. Y con esos valores se cumple la fórmula que ya está escrita ahí. Entonces es sencillo porque usted solo reemplaza los valores y ya está. Luego dice que observemos el ejemplo 7 de la página 165, ya lo vamos a ver. Y podemos extender este concepto a perpendicularidad, dice. El momento que usted multiplica los dos vectores directores, usted multiplica, ya sabe que para multiplicar un vector director, un vector, cualquier vector que sea, usted multiplica x con x, y con y, z con z, y luego suma o resta según los valores que nos dé. Y si el resultado que sale es 0, entonces los vectores forman 90 grados. Y ya está, con eso ya tenemos más fácil. Veamos aquí. Nosotros tenemos tres casos. El primer caso es que los dos vectores o las dos rectas sean paralelas, o sea el ángulo vale 0 grados, porque no se cruzan, son paralelas. Puede ser también que se crucen. Ya en el caso de que se crucen, ahí sí van a formar un ángulo. Y el ángulo puede ser cualquier otro valor que no sea 90 o 90 en el caso que sean perpendiculares. Ahora usted puede en este caso ya coger los dos vectores directores y multiplicarles simplemente. Eso es lo que les decía, ¿no? A reemplazar en la fórmula y listo, en la fórmula que ya está. Y aquí tenemos un ejemplo. Miren ustedes, dice calculemos el ángulo que forman las rectas R y S en el ejemplo 7. De la recta R sacamos el vector director, que son los denominadores de las ecuaciones. Dice 5 en X, 2 en y en Z abajo de la Z se supone que está el 1. Ese es en la recta R. Para hallar un vector de la recta S, escojamos Z como parámetro, dice, ¿no? Escogemos Z como parámetro y resolvemos el sistema de ecuaciones por el método de Gauss. O sea, quiere decir que usted coge Z como un parámetro y despeja, como ya hicimos en los otros ejercicios que teníamos, ¿no? Y de ahí sacamos los vectores directores. En el caso de X, el vector director va a ser la coordenada 1. En el eje Y es 3 y en el eje Z vale menos 2. Eso se saca con los otros procesos que ya se vieron las semanas anteriores. Luego multiplicamos los dos vectores, tenemos aquí, reemplazamos en la ecuación y listo. Sacamos ustedes pueden comprobar con sus calculadoras. Ya cuando son rectas perpendiculares, como les decía, simplemente usted multiplica los dos vectores directores. Y si los vectores directores multiplicados nos da un valor de 0, ya está demostrado que los vectores son perpendiculares. Y eso es todo.
Como ustedes ven entonces para la semana número 6 relativamente la tarea es muy corta. Solo tiene que revisar los conocimientos, revisar las fórmulas, cómo se las aplica para el día jueves. Y para el día miércoles, que ya vimos también, un ejercicio hay que resolver con todos los literales que yo ya les puse en el documento. Y el otro ejercicio que ya está resuelto en las tareas anteriores. Entonces ustedes pueden revisar en las tareas anteriores que ya está hecho. Ahora, revisen siempre las descripciones de los videos, que ahí está el documento que estoy ocupando para demostrarles en las proyecciones de este video. Pero si ustedes desean revisar solamente el archivo, pueden descargarlo y revisar para que vean las tareas. Eso es todo por esta semana. Con ustedes me despido, suscríbanse al canal. Suerte chicos con las tareas y hasta luego.